Son las características del agente etiológico de la paratuberculosis. Bueno, como les dije, es un bacilo gram positivo, también es ácido alcohol resistente, lo que quiere decir que no es sensible a cualquier producto desinfectante. Tiene que ser un producto que sea diferente a los ácidos y al alcohol. Son aerobios y por supuesto son bacterias intracelulares. Contiene una micobactina, que creo que luego voy a nombrarles algo sobre ello, y produce o tiene una baja, puede replicarse o crecer en un ambiente donde haya una baja actividad metabólica, produciendo un poquito más de resistencia. A ello entonces debemos la formación del complejo primario, como ya lo vimos también en la tuberculosis bovina. Se conocen 3 grupos de Mycobacterium avium para tuberculosis. Uno es ampliamente distribuido y afecta solamente al bovino. El segundo grupo está formado por cepas ovinas y caprinas, y el tercer grupo son cepas identificadas en ovejas que se encuentran ubicadas en algunos países como Islandia, Canadá y Sudáfrica. ¿A qué se debe su resistencia? Bueno, es resistente al frío, pero también al calor. Cuando se calienta, por ejemplo, si la encontramos en la leche a una temperatura de 63 grados centígrados por 30 minutos, es todavía resistente a esa temperatura. Es resistente, como les dije, a algunos desinfectantes. En cambio, es sensible cuando se encuentra en suelos alcalinos, es sensible a la desecación, por lo tanto puede ser sensible a los efectos de la luz solar, a las áreas donde hayan altos contenidos de calcio, y algunos desinfectantes fenólicos y cresólicos. Fenólicos como el formol, como el fenol, y cresólicos como la creolina. Y es inactivado por desinfectantes como el amonio al 3%, puede ser un amonio cuaternario como el Herdex, el formol y el hipoclorito cálcico. Tiene una persistencia debido a sus características. Puede permanecer por bastante tiempo en las heces o en algunos tejidos. Tiene un crecimiento lento donde se encuentra, donde penetra. Produce un crecimiento lento puede durar entre 7 a 14 semanas. Es micobactina dependiente y que es lo que se necesita para su cultivo, y se tiene que cultivar en un ambiente o en una estufa que tenga 37 grados centígrados. Tiene una alta viabilidad en corrientes de agua. Fíjense que tiene 163 días de permanencia. En charcos puede durar más, en las heces puede durar hasta 246 días, y en aquellos suelos fértiles puede durar hasta 11 meses. Entonces, si se dan cuenta, es una bacteria altamente persistente, resistente a algunas sustancias desinfectantes que se pueden encontrar en el suelo, en las heces, etc. Tiene una incidencia escasa, raramente es mayor al 5%. Tiene una bajísima mortalidad, pero su morbilidad puede llegar a ser alta. Si se presenta un caso clínico, puede afectar directamente hasta 15 a 25 animales y adultos, y puede afectar hasta 10 o 14 cuando se presenta en becerros, que generalmente se presenta latente. Esta bacteria se caracteriza porque tiene mayor predilección en afectar a los animales jóvenes. Sin embargo, se desarrolla cuando crece, cuando se vuelve adulto,
produciendo caquexia, una diarrea crónica, que ese prácticamente es el síntoma característico de esta enfermedad. Tiene un periodo de incubación largo. Su prevalencia es difícil de estimar porque, bueno, también que es un poco difícil de diagnosticar. Entonces, no se puede determinar con exactitud cuál sería su prevalencia porque no es detectable de forma eficaz. ¿Cuáles serían entonces los factores de riesgo? Como ya les dije, si afecta a los animales jóvenes, ¿quieres abrir la puerta? Puede afectar a los becerros hasta los 30 días de edad, afectando más a los animales de raza lechera, ya que se encuentra entonces en mayor abundancia, y esto va a redundar en una mayor incidencia. Cuando hay momentos de de estrés, como por ejemplo el parto, el transporte, o cuando hay hacinamiento en los galpones, sobre todo donde hay becerros aglomerados, es un factor de riesgo aún mayor para que entre la micobacteria. Cuando existen dentro del predio enfermedades anteriores que pueden ser recurrentes, como las enfermedades virales, el DBV o la leucosis, también puede ser como un factor predisponente a que el animal sufra de la enfermedad. El manejo del estiércol también es muy importante. Si, como vimos anteriormente, que permanece bastante tiempo en las heces, si dejamos, por ejemplo, que se deje el estiércol seco en donde están los animales hacinados, es un factor predisponente a que también el animal aspire o se afecte por el micobacterio. También es muy importante lo que es las normas de higiene de la finca, las normas de higiene y bioseguridad, donde haya unas indicaciones de limpieza general de la granja. También, como entra en algunos momentos, entra por la boca, o sea, entra de forma oral, se puede encontrar también en el alimento, y si el alimento está contaminado con las heces de aquellos animales que estuvieron infectados, pues si no se atiende la forma de alimentación del becerro, puede contaminar al becerro. Entonces, por cada animal enfermo pueden haber hasta 20 a 25 animales infectados. Entonces, si se ponen a ver cómo se transmite la micobacteria, puede ser oral o fecal. Es decir, que puede entrar por la boca, pero si entra por la boca, pues sale por las heces. Entonces, si el animal consume alimentos contaminados o agua contaminada con las heces que ya tienen allí el micobacterio, pues se pueden afectar. Entonces, la puerta de entrada sería oral, e igualmente la puerta de salida. Puede ser también transplacentaria, puede ser también a través de la leche o el calostro. Entonces ya la transmisión sería, en vez de horizontal, sería vertical, y se puede transmitir a través de la monta natural o de la inseminación artificial, si el semen está contaminado. Tiene una implicación zoonótica porque se ha evidenciado en algunos países que algunas personas que trabajan o consumen leche de esos predios que pueden estar contaminados presentan la enfermedad de Crohn, como ven ustedes allí, produciendo en el humano una ileocolitis granulomatosa, que es una respuesta inmunológica al Mycobacterium. Entonces se desarrolla la enfermedad y tiene una alta relación. Aquellas personas que han estado en contacto con alimentos contaminados por el Mycobacterium desarrollan esta enfermedad. Y por eso se han evidenciado entonces, o han aislado algunos micobacterios de estas personas que tienen esta enfermedad. Por eso se relacionan y tiene una implicación zoonótica. ¿Cómo se produce la enfermedad en el animal? Al igual que el Mycobacterium del bovino, que produce la tuberculosis bovina,
el Mycobacterium puede entrar vía oral, pero también puede entrar vía pulmonar. Cuando entra por vía oral, se produce una inflamación de las tonsilas o de los nódulos linfáticos mediastínicos o retrofaringios. Acuérdense que las tonsilas son las amígdalas. Entonces, estos pasan a través del esófago hasta el intestino y es captado entonces por las células, por los macrófagos. Allí, entonces, los macrófagos, como ya vimos en la tuberculosis, los macrófagos van hacia el Mycobacterium para fagocitarlo. Se produce una fagocitosis, pero esta fagocitosis no es completa. Es decir, ellos tienen una capacidad para evadir la fagocitosis. Recuerden que el macrófago en algún momento tomaba la Mycobacterium, pero si el animal tenía una condición previa que pudiera bajar su inmunidad, entonces podía ser rebasado por el Mycobacterium. Entonces ellos evaden en algún momento un poco la fagocitosis y aumentan la cantidad de linfocitos y macrófagos en la submucosa del intestino. Recuerden que entonces al aumentar esta cantidad de linfocitos se produce una respuesta celular, que la respuesta celular que es que va a formarse las células gigantes, los macrófagos, las células epitelioides, que entonces van a hacer un conglomerado y de allí se va a formar un granuloma. Pero ellos también van a producir en el animal afectado una respuesta humoral, es decir, van a producir anticuerpos. Esta respuesta humoral va a servir de depósito de complejos inmunes. Recuerden que también les dije que el macrófago lo presenta al linfocito. Este linfocito, recuerden que produce citoquinas. Estas citoquinas van a producir la respuesta inflamatoria, la necrosis tisular, van a producir interferón, el factor de necrosis, tumoral, que van a producir una necrosis local. Entonces, se producen ambas respuestas, tanto la respuesta celular como la respuesta humoral. Esta respuesta humoral, donde se activan las citoquinas, las isoleuquinas, etcétera, como producen mucha inflamación, esto es lo que va a producir el cuadro diarreico. Entonces se produce una mala absorción de los alimentos, se produce la diarrea, se produce un aumento de la presión oncótica. La presión oncótica es la diferencia de la concentración de proteínas plasmáticas entre el plasma sanguíneo y el líquido intersticial. Entonces, si hay una mayor presión oncótica dentro del intestino, lo que hace es que sale líquido, y ese arrastre de líquido que va a suceder desde la célula hasta la luz del intestino es lo que va a producir entonces tanto una pérdida de proteínas como el aumento de la diarrea. Entonces esta diarrea se va a ver como una diarrea en cascada, en chorro, tipo manguera, tipo chorro de agua saliendo de una manguera. Y se va a producir una descompensación total del animal, produciendo caquexia hasta llegar hasta la muerte. Bueno, aquí simplemente se está explicando lo que le acabo de decir. Los macrófagos le presentan los antígenos a las células T, liberan isoleuquinas, estos van a producir una reacción local, se produce también un aglomerado de células y se produce lo que se llama recuerden también en la tuberculosis bovina, la hipersensibilidad tipo 4,
que es una respuesta celular, de aglomeración de células. Esto también va a hacer que se destruyan las vellosidades intestinales, empeorando el cuadro. Entonces, ¿cuáles son los signos clínicos si ya sabemos qué es lo que hace? Si destruyen las vellosidades intestinales, por supuesto se va a producir una diarrea de chorro tipo crónica que no va a tener solución. Pero de forma gráfica, la paratuberculosis, digamos que la subdividen en 4 estadios. El estadio 1, entra la micobacteria, tienen la paratuberculosis, pero no se ve afectado, por ejemplo, en los terneros o en aquellos novillas que son jóvenes, menores de 2 años. Allí se encuentra una infección latente. ¿Por qué es latente? Porque no se presentan los signos clínicos. Hay un segundo estadio que la enfermedad es subclínica, donde se encuentra afectado entonces los adultos, pero se encuentran como portadores. O puede presentarse una mastitis o una infertilidad, pero no es un signo clínico demasiado fuerte para ver pues que tiene la enfermedad. En el estadio 2 todavía no hay signos de caquexia. En el estado 3 ya se presenta la enfermedad clínica, pero si se observa que hay una cantidad de animales afectados con los signos clínicos, esto va a ser la punta del iceberg. Es como ver en un agua, como salen en las películas, porque yo no lo he visto nunca, bueno, no sé, gracias, felicito a los que lo hayan visto, en los mares congelados, que vemos el iceberg por encima del agua, pero resulta que abajo tiene madre roca. Entonces, lo que vamos a ver arriba, lo que estamos observando en la finca de los que tienen los signos clínicos son pocos. Quiere decir que más atrás hay muchos animales contaminados que tienen la enfermedad pero que no la están presentando. Entonces, esto se ve en animales entre 2 a 6 años, donde hay una presentación de una diarrea de chorro, una diarrea crónica, que a pesar de que se trata, no se quita con nada. En este caso, su apetito puede ser normal, hay una disminución en la producción de leche y empieza a perder peso. Ya cuando se llega al estadio 4 es cuando ya está caquéctico, ha perdido peso, ha perdido proteínas. Muy característico es el edema intermandibular. ¿Qué enfermedad diferencial pudiéramos encontrar con este signo clínico? Con el edema intermandibular. No se lo voy a decir, ahí se lo voy a dejar. Se presenta una expulsión de heces líquidas en forma de chorro. ¿Qué enfermedad produce este signo clínico? Una diarrea en forma de chorro. Produce también deshidratación grave, procesos anémicos, por supuesto pérdida de peso considerable, debilidad, y hay una descompensación tal con falta de proteína, disminución de la masa muscular, pérdida de electrolitos a través de las heces, que se puede producir la muerte. Vean por ejemplo en la foto donde se ve como que si tuviera una manguera dentro. Fíjate, como si tuviera una manguera dentro. Ahí le están saliendo el chorro de heces. Exacto. Se ve como que si tuviera una manguera que le estuviera saliendo, pero se ve como en forma de chorro sin parar. De tanta diarrea, pues puede llegar a la postración. Se le ven también los cuartos sucios, los cuartos traseros sucios de heces, y bueno, animales que van perdiendo peso. Si nosotros abrimos entonces un animal, le hacemos una necropsia, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuáles son las lesiones que vamos a encontrar allí? Vamos a observar lesiones que son macroscópicas, pero también podemos tomar muestras, hacerles cortes histopatológicos para llevarlos, es decir, muestras para que le hagan cortes histopatológicos si lo llevamos al laboratorio.
Entonces, macroscópicamente vamos a ver, por supuesto, si el animal tiene una diarrea fuerte, una enteritis a nivel de intestino, ¿qué vamos a encontrar? Por supuesto, los nódulos linfáticos mesentéricos, los del yeyuno, los ilíacos. Vamos a encontrar la mucosa del intestino arrasada, como encontramos como se produce la pérdida de la mucosa en la parvovirosis del perro, igual hay una pérdida de mucosa en algunas zonas intestinales, lesiones a nivel de colon también, una pared intestinal engrosada. Vamos a ver, muy característico, una mucosa intestinal arrugada. Ya se los voy a mostrar. Arrugada como que si se estuviera moviendo. Y los glandos, por supuesto, aumentados de tamaño y edematosos. En el hallazgo microscópico o en histopatología vamos a encontrar entonces la enteritis granulomatosa crónica, que vamos a encontrar entonces los granulomas a nivel intestinal, y si los encontramos ahí quiere decir que ya tiene bastante tiempo. Entonces, por eso se dice que son crónicos. Vamos a encontrar ese tejido invadido por gran cantidad de células blancas. Que se desarrollan ahí cuando ya está la bacteria bota y se desarrolla, por eso es que dice que se encuentra ya a nivel intestinal, porque ya está desarrollada. Claro, cuando él tiene predilección por la vía digestiva. Entonces ya cuando se está en intestino delgado es porque ya tiene tiempo. ¿Por qué? Porque recuerda que la lesión en el intestino es lo que va a producir la diarrea. Y fíjate que por lo menos cuando está latente o cuando está subclínico no hay diarrea. Lo que quiere decir que ya ahí tiene más tiempo en el intestino. Vamos a encontrar también gran cantidad de células blancas como los macrófagos, linfocitos. Vamos a encontrar en el granuloma entonces las células epitelioides, y muy característico del Mycobacterium, las células gigantes en la mucosa y en la submucosa. Fíjense los pliegues del intestino que se ven arrugados, el intestino delgado y el intestino grueso, focos necróticos en alguna parte del intestino. Bueno, aquí es una lámina. Es como una irritación. Pero me parece como fuese como de deshidratación, porque sabes que cuando las cosas se van deshidratando se va como secando. Engrosando, ajá. Entonces, sí, hay un engrosamiento de la mucosa intestinal. Exacto. Fíjense en esta lámina de histopatología lo que vimos en la tuberculosis bovina, que vemos las células gigantes, vemos gran cantidad de lo que está señalando la flecha, la célula gigante, y gran cantidad de linfocitos en la muestra. Lo que vemos en la foto de la derecha, donde está el tejido intestinal, vemos son los granulomas. Ok. Entonces, diagnóstico, ¿en qué vamos a basar el diagnóstico? Por supuesto, en el diagnóstico clínico. ¿Cómo lo vemos en el diagnóstico clínico? Bueno, con los signos clínicos que presenta el animal. Diarrea crónica, que a pesar de que de repente se pueda tratar, no tiene una resolución. Pérdida de peso. Si le tomamos, por ejemplo, muestra de orina, podemos ver proteinuria, porque hay pérdida de las proteínas. Podemos también ver el edema submandibular, etcétera. En el diagnóstico diferencial, bueno, va a ser pregunta de la próxima clase. Me lo van a decir en la próxima clase cuál es el diagnóstico diferencial. En eso vamos a conversar el diagnóstico diferencial de la paratuberculosis. Y por supuesto, diagnóstico de laboratorio, en qué se va a basar. No tanto en el aislamiento de la Mycobacterium, porque no es fácil cultivarla, sino que se va a hacer más bien un estudio más bien
hacia la parte del PCR, que es muy exacta, porque recuerden que eso trabaja con la estructura del ADN. La prueba del interferón, que es muy característico de ese Mycobacterium avium para tuberculosis. Por ejemplo, vamos a encontramos un animal enfermo, que lo diagnosticamos presuntivamente por los signos clínicos, abren la puerta, para tuberculosis. Lo descartamos con otras enfermedades y si seguimos persistiendo de que tiene paratuberculosis, le tomamos una muestra de sangre para hacerle una serología. Esa serología va a ser procesada mediante la prueba de ELISA. Entonces, si en la prueba de ELISA me da positivo, entonces lo llevo a hacerle la prueba con el interferón, que allí sí me va a confirmar si es paratuberculosis o no. En la coprología puede observarse la micobacteria, pero la coprología también nos va a descartar otras enfermedades. Ya les voy a trancar la puerta. Y por supuesto con la histopatología vemos la característica de la micobacteria, que es la célula gigante. Ok, entonces ¿cuáles son las medidas de control y prevención? Porque esta enfermedad no tiene un tratamiento eficaz. ¿Cuáles son las medidas de prevención y control? En algunos países donde se presenta muy frecuentemente la enfermedad, hay vacunación, es decir, hay biológicos que son utilizados para prevenir la enfermedad mediante vacunación. Aquí no la hay. Entonces, ¿qué podemos proponer? Aislar los enfermos. Si la madre está enferma y estuvo gestante, debemos eliminar la madre y su becerro. Mejorar, por supuesto, la higiene del predio, bien sea recogiendo las heces, evitando que las heces estén en contacto con las aguas que se utilizan para darle a los animales, evitar el hacinamiento entre los becerros, realizar o tomar muestras cada 4 meses, llevarla al laboratorio para realizar cultivos y por supuesto pues sacrificar aquellos animales que son ya crónicos y que no han tenido una buena resolución. Esos animales no serían llevados a matadero, porque si bien dice que eso no aplica. Bueno, en este tipo de paratuberculosis de Mycobacterium no se aloja en los músculos, okay, ni en la pleura, como ahí no hay la tuberculosis miliar. Okay. Aquí es localizada a nivel de intestino digestivo. Si pudiéramos sospechar o tenemos un diagnóstico confirmatorio, okay, de que es la paratuberculosis, lo que tenemos es que participar para eliminar los trastes. Okay. Pero como tal, la carne sí se puede, okay, consumir. Bueno, muchas gracias. Vamos a preparar la otra clase. Cualquier duda, por favor, voy a participar en el chat. Bueno, por ejemplo, viernes de 5 a 6 de la tarde. Vamos a aclarar todas las dudas que tengan que ver con el tema de la paratuberculosis. Y allí entonces interactuamos para ver sobre el tema. Entonces les estaré confirmando cómo va a ser la cosa. Bueno, muchas gracias. Ya les voy a, si siguen con la broma, ya les voy a hacer. Vamos a hacer un cafecito, un vasito